Muy No lo buenos días. escucho. Ahí está. Buenos días, encantado. Un Buen gran día, saludo. bienvenido a Contrapunto. Muy grato estar en Los Aires, radiales de Guayaquil. No, no me diga buenos días, doctor Montalvo, no me diga que usted vive en las lejanías allá en Quito No, y la movilidad. no, Vea, la movilidad, usted que es parte de su función, la movilidad humana, por ahí hubo un trancón no. y no permitió llegar. El trancón, don Clever, acaba de ocurrir en Australia, donde están viajando hoy día mi esposa y mis dos hijas, y hubo un pequeño problema en su transbordo, y motivó una llamada un poco, varias llamadas, mejor dicho, largas respecto a esta, y eso fue lo que motivó mi pequeño retraso, diríamos, de este momento. Pero esperemos que todo se solucione y llegue bien, y lleguen a buen puerto. Bueno, muy Sí. bien, doctor Mauricio Montalvo. Mientras usted llegaba, nosotros nos permitimos hablar, como se dice comúnmente, de su vida, Ah, sí. ¿ah? De ¿Qué su nomás dijo? currículo, de su hoja de vida. Y le decíamos a los oyentes de Huancavilca 830M que usted tiene una hoja de vida envidiable y es Bueno, un criterio muy para tanto. personal. Muchas gracias. Porque mire que usted no era licenciado y llega ya a la Cancillería de Así es, empleado, así no es, era licenciado todavía. así es, así ¿Ya? es. Y comienza a trabajar en la Cancillería, va ascendiendo en la parte administrativa, operativa de la Cancillería, pero paralelamente se va preparando, llega a su grado de licenciado, luego de abogado, luego de doctor en jurisprudencia, y no se queda ahí, digo yo, y de pronto comienza ya a ser usted designado representante del Ecuador ante otras naciones en calidad de embajador y de cónsul, etcétera, etcétera. Sí. Pero de pronto llega a Harvard a estudiar una maestría y se encuentra nada más que nada menos que su compañero de estudio, de aula, es el expresidente ahora de los Estados Unidos, el doctor Barack Obama. Así es. Cuéntenos un poquito ese pasaje, doctor, que es interesante y créamelo, yo me siento honrado como ecuatoriano que un compatriota eh, haya estudiado primero en Harvard. Yo conozco a la Universidad de Harvard, pero he entrado, pero no he estudiado. Y, y se encuentra con compañeros y habla como un expresidente de los Estados Unidos, como es el doctor Barack Obama. Adelante con su experiencia. Sí, muchas gracias. Ya aprecio mucho este recorrido que usted hace, don Clever, y le agradezco mucho. Y efectivamente, yo ingresé muy joven al Servicio Exterior Ecuatoriano, a los 21 años, porque en esa época, le estoy hablando del año 1982, eh, había el concurso público, era un concurso público de oposición y merecimientos, como se llamaba en esa época, y en el cual el requisito era obviamente solo la edad, no había el requisito de tener todavía un título, y por eso en esa época optamos varios y entramos varios compañeros de promoción, habían entrado inclusive ya compañeros del año anterior, y fue así como ingresamos e hicimos la carrera diplomática como usted bien señala. Y efectivamente, poco a poco fui, pues sí, haciendo la carrera académica y el grado de licenciatura, la abogacía, luego el doctorado, y luego de algunos 5 años aquí de servir en el país, en el cual yo, don Clever, me especialicé en asuntos consulares y migratorios. Mi trabajo fue fundamentalmente en lo que se llamaba en esa época la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, y había el director que era un emblemático embajador, que aquí que es como una figura que se llamaba el embajador Manuel Ignacio Cornejo Quirós, alias el Tacho Cornejo. Sí, sí, Entonces, sí. el embajador Tacho Cornejo era un personaje, una personalidad, ¿no? Muy exigente, muy riguroso y de grata recordación, ¿no? Que venía acá y él me ganó confianza, entonces no me dejaba ir a otro lado.
Yo trabajaba aquí, entonces hicimos un montón de cosas ahí en el tema migratorio y consular. Y entonces ahí tuve una gran escuela, ¿no? Que me ha servido después, posteriormente también. Y efectivamente, luego de esto, yo fui asignado a la misión ante la OEA. Mi primera misión, don Clever, fue como segundo secretario ante la delegación permanente del Ecuador ante la OEA en el año 1987. Y ahí llegué, y cuando estaba ahí en los Estados Unidos, tuve este contacto, ¿no? De conocer un poco las universidades americanas, como usted menciona, que son tan llamativas, ¿no? Y que atraen tanto, porque usted ve mucho en libros, ve mucho en revistas especializadas, ven series de televisión, ven películas, entonces tenía esto. Y se presentó estando allá la oportunidad de poder aplicar, y yo apliqué y fui admitido finalmente a Harvard y fui a hacer el curso. Tomé ahí una licencia en el servicio, y tomé una licencia sin sueldo y me fui a estudiar con una licencia sin sueldo mientras estaba ahí, y gracias a una beca que obtuve también para estudiar, porque imagínense los costos de aliado, Clever, lo que son. Sin beca, muy difícil. Y era una beca de un programa auspiciado por el gobierno japonés con el Banco Mundial para servidores públicos, y eso es lo que me facilitó el poder acceder. Yo soy muy reconocido por eso al gobierno japonés, porque es un programa que es patrocinado por ellos, y gracias a lo cual yo pude ir a la universidad y hacer este curso. Y como usted efectivamente señala, usted cuando llega a Harvard, claro, y sobre todo a la Escuela de Derecho de Harvard, porque evidentemente tiene otras grandes escuelas, ¿no? La Escuela de Negocios, como usted sabe, la Escuela de Medicina, la Escuela de Diseño, pero está la Escuela Kennedy, que usted sabe es la Escuela de Gobierno. Pero sin duda, la escuela emblemática de la Universidad de Harvard es la Escuela de Derecho, la Escuela de Derecho de Harvard, que es la facultad que más jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos ha puesto. Usted sabe que en la tradición del common law, de la tradición jurisprudencial, es esencial lo que hacen los jueces. El avance del derecho se hace a través de las sentencias de los jueces en los Estados Unidos, de las sentencias de la Corte Suprema. Y ese fue la cuna de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, y hasta ahora mismo, ¿no? Hasta ahora mismo, el actual presidente, el juez Roberts, es, por ejemplo, exalumno de Harvard, ¿no? El actual magistrado que preside la Corte Suprema Americana actualmente. Y claro, estar ahí era un gran desafío, también un gran privilegio y una gran oportunidad, ¿no? Estar ahí. Y como alguien me lo dijo, una de las personas con mucha experiencia ahí, que era el embajador de Estados Unidos, del Ecuador ante los Estados Unidos en esa época, Mario Rivadeneira, me dijo, cuando tú vayas a Harvard, obviamente vas a tener la oportunidad, como, bueno, si vas a Harvard y a cualquier de otras de las universidades de las Ivy League, ¿no? Que usted conoce, don Clever, son tan prestigiosas allá en Estados Unidos. Me dijo, obviamente vas a tener la parte académica, los estudios, la investigación, las lecturas que vayas a hacer, pero me dijo una cosa premonitoria, me dijo, pero una de las cosas más interesantes en esas universidades, la gente que vas a conocer. Él me lo advirtió cuando antes de irme a la universidad, Mario Rivadeneira me dijo eso. Y mire cómo se cumplió. Yo fui al curso allá, y yo no fui compañero en toda la carrera de Obama, porque él hacía el curso total, es decir, los 3 años, porque usted, para ser abogado en los Estados Unidos, usted termina los 4 años del college y usted hace la escuela de graduados, que se llama, ¿no? Y para ser abogado en los Estados Unidos tiene que hacer los 3 años y saque el título, que ahí es el doctor, el equivalente al doctorado, ¿no? Que es un JD. Y eso es lo que hacía el futuro presidente Obama, ¿no? Como otras gentes. Perdón, un momento. Sigan más. Estamos dialogando con el doctor Mauricio Montalvo, es el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aquí en Huancavelica 830M. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Siga usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Entonces yo fui a hacer la maestría únicamente, porque normalmente los extranjeros lo que hacemos en Harvard es la maestría. Hay pocos que son mucho más dedicados, como el doctor Hernán Pérez Luz, que él sí hizo el doctorado, el equivalente al PhD. El doctor Pérez Luz, cuando yo llegué allá, él se estaba graduando, yo me lo crucé,
cuando en la ceremonia que él acudía a graduarse, y él sí hizo no solo la maestría, sino que hizo lo que se llama el SJD. Él sí es doctorado de Harvard. Yo soy LLM nomás lo que se llama, yo solo tengo la maestría, pero el doctor Pérez tiene el doctorado. Pero bueno, entonces el programa de la maestría de Harvard no es como en otras universidades que le dicen, este es el currículum de estudios y usted tiene que tomar esto y otras cosas, sino que ahí es tan particular que usted lo que hace es escoge un tutor, don Clever, coge un profesor, escoge con él y con él diseña usted su curso de estudios. Súper personalizado. Entonces yo escogía, como yo estaba en el área internacional, obviamente me incliné por el derecho internacional, entonces tomé uno de los profesores que era el director casualmente del programa de estudios internacionales, el doctor Fred Snyder, que fue mi director de tesis y el tutor, y con él diseñé el curso. Y entonces, obviamente, yo tomé los cursos orientados más al derecho internacional, obviamente derecho internacional público, tomé derechos humanos y derecho internacional, tomé un curso que se llamaba The International Lawyer, es decir, el abogado internacional, tomé otros sobre transnacionales, es decir, los cursos que estaban orientados a eso. Pero uno de los requisitos es tomar también cursos de los que le llaman ellos de los cursos esenciales, es decir, de los cursos obligatorios que ellos tienen. Entonces, claro, usted podía tomar ahí los cursos de derecho procesal, derecho penal, de derecho tributario, derecho societario, qué sé, varios que usted podía. Pero de todos ellos, yo decía, bueno, ¿qué es lo que más me puede interesar? Es el constitucional. Si algo le interesa en los Estados Unidos es el derecho constitucional. Entonces me inscribí. Le dije, sí, ese puedes tomar, sí. Tomé derecho constitucional. Y ahí hay un profesor que todavía vive, ya es profesor emérito de Harvard, que es el profesor Lawrence Tribe. El profesor Tribe es una eminencia del derecho constitucional allá. Y ese era el curso más demandado. Entonces le digo, yo quisiera inscribirme con este ya que es tan famoso. Me dice, eso es complicado porque todos quieren asistir allá a este curso. Dije, bueno, voy a intentar, bueno, ojalá tenga suerte, me dice el profesor Snyder, me dice, ojalá tenga suerte y te logres entrar. Y don Clever, finalmente sí tuve suerte. Era un curso de 120, no sé si usted, el programa este que se llama La Cacería del Diploma. Así es. Es un auditorio, así que es como un anfiteatro, ¿ha visto? Sí. Es el anfiteatro ese famoso que se ve ahí con 120 gentes. Esa era la clase de Derecho Constitucional del profesor Tribe, en esa aula, que se llama Austin Hall, o sea, el aula Austin. Austin era un magistrado famoso de la Corte Suprema, ¿no? Austin Hall estaba consagrado. Y ahí, en ese curso de Derecho Constitucional, es que fui compañero de Barack Obama. Porque claro, Barack Obama, y que luego él mismo sería luego profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Él era un alumno ya destacado ahí. Y él era una suerte como de investigador del profesor Tribe. Y yo me sentaba siempre adelante, yo le tengo que ser sincero, yo me sentaba en la primera fila como alumno disciplinado, porque llevaba una grabadora chiquita de estos Walkman. ¿Se acuerda que en esa época había los Walkman? Entonces yo llevaba mi Walkman y grababa, porque yo le grababa la clase, grababa las clases en general y sobre todo la de Tribe. Y luego me iba yo a mi dormitorio a volver a escuchar la clase, porque claro, como el inglés un idioma tenía que... Entonces así llevaba yo los cursos, escuchaba la clase y luego grababa. Entonces yo me sentaba siempre en primera fila y en la fila de atrás de donde yo me entraba se sentaba Barack Obama. Entonces siempre nos veíamos, ¿no? Pero yo no le... Era una relación cordial. Él siempre participaba muy activamente, él era uno de los compañeros que más participaba en las clases y yo era de los que tomaba nota nomás más bien, pero no podría decirle que desarrollé una amistad. Lo que sí hicimos fue jugar básquet, le gustaba mucho jugar básquet a él y yo también, bueno, le entraba un poco en esa época al básquet, entonces teníamos ahí estos encuentros en esa época. Pero mire, hay que ser sincero, como él había varios otros alumnos destacados y evidentemente Barack Obama era conocido, o sea, no pasaba, no era indiferente, pero sinceramente de ahí a decir, oye, este va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, ni por aquí, no se le ocurría, ¿no?
como él podría haber habido muchos, y de hecho ha habido muchas otras personalidades destacadas de la época que yo estuve ahí, pero no se sabía. Lo que sí pasó con Obama, y esto es un asunto histórico, que es la primera vez que él hace una primera página en los periódicos, usted sabe, sacar el front page en un periódico de los Estados Unidos ya significa algo, ¿no? Fue que él era, primero fue miembro, lo máximo que hay ahí en la Escuela de Derecho de Harvard es ser miembro del comité editorial de la revista, porque la revista de Derecho de Harvard es una revista de referencia, ¿no? Donde el aporte doctrinal que hacen los juristas, los scholars, es una... Si le publican a usted un artículo en la revista de Derecho de Harvard, imagínese, usted está consagrado, ¿no? Le dice... Haga fiesta. Claro, entonces imagínese, y ser del comité editorial es una gran aspiración de los alumnos, el ser miembro del comité editorial. Y Barack Obama fue primero miembro del editorial, pero no solo eso, sino que fue luego... que para eso usted tiene que postular, tiene que candidatizarse, tener ciertas notas, las notas también cuentan, tiene que tener contribuciones también de tipo académico y bueno. Pero Obama era miembro del comité editorial y luego fue electo el presidente. Fue la primera vez, fue el primer afroamericano que fue electo presidente de la revista de Harvard. Y eso causó conmoción. Esa fue y sacaron en los primeros países que la Universidad de Harvard, como usted sabe, y la Escuela de Derecho siempre estaba más WASP, ¿no? Siempre era más... Hay mucha diversidad ahora y todo usted sabe con la acción afirmativa y todo eso. Y de hecho yo tenía muchos compañeros de varias condiciones étnicas, ¿no? Afrodescendientes, hispanos, asiáticos y judíos, si usted quiere, había musulmanes también. Había ya una rica diversidad, ¿no? Pero igual es dominantemente, sin duda es muy, hay una caracterización predominante, o al menos en esa época era así. Qué buena experiencia, doctor Montalvo. Para los oyentes de Huancavilca 830M, el doctor Mauricio Montalvo ha sido catedrático acá en la Universidad Católica de Ecuador, Quito, y ha sido catedrático también en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Cómo así llegamos a Puerto Rico, doctor Montalvo? Por los compañeros de Harvard. Aquí también operó el axioma de la gente que conocía. Yo hice una buena relación con Don Clever. A donde yo voy normalmente hay un ex compañero. Entonces uno tiene contactos. Y en el caso de Puerto Rico había un buen componente de algunos colegas, compañeros, y uno de ellos, el doctor Luis Avilés, vino acá a un seminario a la época que yo estaba de decano, porque yo fui decano de la Facultad de Derechos Sociales de la UDLA. En esa época estaba acá, hubo un encuentro acá organizado en torno por la Universidad de Yale, y él llegó acá, nos habíamos visto después de varios años, conversamos, intercambiamos, y me dijo, qué interesante, estás acá, estás de decano, dice, me interesaría mucho. Digo, sí, claro. Y entonces a través de él, y de otros colegas de la Universidad de Harvard, entre ellos el doctor Roberto Aponte Toro, que era ex decano y que me conocía bien de las épocas de Harvard, me han invitado. Y entonces tengo ese privilegio de ser profesor invitado gracias al conocimiento que tenían estos compañeros de la Universidad de Harvard, que me han invitado a la Universidad de Puerto Rico a dictar los cursos. ¿Y ese bichito de la política se acabó? Porque fuimos presidente de la Federación de Estudiantes en la época universitaria. No llegué, sinceramente, don Clever, no llegué a presidente de la Federación. Fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho nomás. A la Asociación Escuela de Derecho, ¿ya? Quizás hubiera... ¿Sigue el bichito o qué? No, yo tengo siempre inquietudes, obviamente, yo siempre... era una reivindicación de tipo estudiantil, muy comprometido con, diríamos más bien, con el estamento estudiantil de la Universidad Católica. Yo tengo una afiliación cristiana marcada, y entonces yo reivindicaba mucho eso, el postulado que yo tenía en el movimiento estudiantil de la Universidad Católica es de eso, que buscábamos ante todo que sea una universidad que sea consecuente con su nombre y que dé un testimonio en el plano social,
el plano apostólico, en el plano cristiano, y esa fue la reivindicación que yo mantenía desde ese. Yo llegué a ser representante al Consejo Académico, don Clever, pero no fui presidente de la federación. O sea, Oiga, doctor Montalvo, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores formula y propone la política exterior al presidente de la República. Entrando en materia, doctor Montalvo, ¿qué le ha propuesto usted al Ecuador? Obviamente a través del presidente de la República en política exterior. Bueno, en realidad, don Clever, quien dirige la política exterior y quien da los trazos maestros es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado el que imprime el norte a donde nosotros debemos apuntarnos y orientarnos. Y quien lo ejecuta es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero evidentemente, como usted bien menciona, uno puede sugerir, puede hacer planteamientos, puede hacer propuestas, pero es el presidente de la República el que marca las pautas y quién es el que dirige realmente la política exterior. Y en ese plano, lo que yo he hecho es, evidentemente, ejecutar y ser fiel a los postulados del presidente Lasso, que los mantuvo dentro de su campaña y desde los primeros días de gobierno. Y entonces este axioma, que más allá de un eslogan, de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo hemos tratado de traducir, de hacerlo realidad, y eso es lo que estamos buscando. ¿Y de qué manera? A través de una política exterior que trata de ser lo más abierta, lo más transparente, lo más clara, lo más diáfana posible, una política exterior que sea capaz de dialogar con todo el mundo, que lo haga con identidad, con personalidad, que lo haga, como yo digo, sin complejos, y que sea capaz de hacer propuestas, de dialogar, de escuchar, incluso de discrepar, como puede darse, pero de todas maneras tener una actitud totalmente constructiva en el ámbito internacional y hacerlo con todos los actores, que ese es el otro rasgo fundamental que lo ha demostrado el presidente Lasso, de esta capacidad de interactuar con todos los actores de la comunidad internacional, sean de donde fuesen y sea cual fuese la posición política que tenga de manera particular los gobiernos con los cuales se interactúa. Y eso canciller, en estos últimos 4 años, el Ecuador ha tenido 2 grandes cancilleres, el doctor Valencia y el doctor Gallegos, y ahora se asuma usted como un tercer gran canciller. Me refiero de carrera, preparados, conocedores, y yo creo que estamos en buenas manos, pero tenemos muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, los acuerdos comerciales, el acuerdo con México, el acuerdo con Estados Unidos, el que más nos atrae, el que más nos quita el sueño en un momento dado de llegar a suscribir este acuerdo comercial, teniendo claro de que Estados Unidos es nuestro primer comprador y tenemos la Alianza del Pacífico. ¿Cómo estamos en ese orden, doctor Montalvo? No, y mire, eso se inscribe dentro de las prioridades. Usted ha visto que el presidente Lasso lo mantuvo como candidato y lo proclamó como presidente, la importancia de los acuerdos comerciales. Y esto tal vez sí conviene hacer una pequeña reflexión al pasado, que es una lástima haber llegado tarde, ¿no? Mire usted, ese es también que uno tiene que, lo que usted dice, las tareas pendientes, no, claro que uno las tiene que asumir, pero las tareas pendientes vienen arrastradas de atrás, y eso es algo con lo cual nosotros tenemos que... Décadas. Sí, puede ser décadas, o en todo caso con respecto a los vecinos, don Clever, mire, si hubiéramos nosotros hecho las cosas bien y entrado con los vecinos, estaríamos en una situación totalmente diferente. En el caso del acuerdo multipartes también, como usted sabe, al cual nosotros accedimos con años de retraso, una de las consecuencias es lo de las visas Schengen, por ejemplo. Si nosotros hubiéramos entrado con Colombia y Perú al acuerdo multipartes en ese momento, los ciudadanos ecuatorianos no tendríamos ya necesidad de visado. El hecho de haber llegado tarde nos ha pasado factura en ese aspecto.
Y no se diga con Estados Unidos, que es el principal socio comercial, el socio más importante de los de intercambio también. Y por eso es que el gobierno ecuatoriano está abocado con toda su fuerza a llegar a un acuerdo con Estados Unidos y se está trabajando en ello. Mire, la visita reciente de los senadores, que además es de muy alto nivel, don Clever, usted que es una persona informada y conocida, seguro se ha dado cuenta de los perfiles que tuvieron los senadores que estuvieron esta semana en Quito. Fue muy importante. Entre ellos vino, imagínense, el binomio de Hillary Clinton. Esto no ha sido, creo, suficientemente ponderado. Estamos hablando de uno de los más seniors senadores de los Estados Unidos. ¿Usted qué cree? ¿Que Hillary Clinton hubiera escogido como binomio para ser vicepresidente? No va a escoger a quien quiera. Pues bien, él estuvo aquí en Ecuador y uno de los temas, si no el principal, que se abordó con ellos, tanto en la reunión con el presidente, cuanto en la jornada larga de trabajo que tuvimos, que fue con almuerzo incluido, almuerzo americano, ¿no? Pero con gastronomía ecuatoriana, aquí en la Cancillería, fue el tema comercial y fue muy grato tener un diálogo muy franco, muy directo, muy objetivo. En eso yo debo reconocer ahí Julio José Prado y su viceministro Legarda, lo expusieron muy claramente, sin tapujos, toda la cuestión de la parte técnica, de la situación en que estamos. Los senadores americanos también lo hicieron. Entre ellos, el otro que estuvo, imagínense, uno de los senadores, el senador Portman, es el antiguo negociador americano de acuerdos de la época de Bush, o sea, de la parte, o sea, tuvimos un demócrata que era el Kane, Sí. el ex binomio de Hillary Clinton, y por otro, en el lado republicano, porque era de los dos partidos, la delegación de senadores, estaba el antiguo negociador americano de los tratados de libre comercio. Y entonces tener un diálogo con ellos y sentarnos y ver cómo está la situación fue muy, muy importante. Y decirle optimistamente que yo creo esa visita de los senadores nos va a ayudar. Ellos han podido tomar el pulso de lo que está pasando acá en el Ecuador, qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos respondido también a las inquietudes que ellos han planteado. Evidentemente, ellos nos dijeron, y hay que decirlo, don Clever, dijeron, mire, ustedes tienen que saber que, sin embargo, han pasado 10 años del otro y no es lo mismo negociar el acuerdo de libre comercio de hace 10 años de lo que es ahora. Y uno tiene que trabajar con esas realidades. Pero estamos, yo creo, en buen camino y esto le refleja cuál es la actitud, la acción diplomática que va desarrollando el Ecuador, ¿no? Precisamente. Precisamente esa era una pregunta que le tenía, doctor Montalvo, porque este grupo de congresistas, como decimos aquí en el Ecuador, peso pesado. Precisamente observé nada más y nada menos que fue el candidato, usted lo acaba de decir, a vicepresidente de la señora Clinton. Y habla muy buen español. Sí, bueno, generalmente los demócratas hablan español. Y mi consulta, además de esto, doctor Montalvo, ellos no solamente vinieron a conocer a Carondelet o a la Cancillería y a darle la mano al presidente. Vinieron a trabajar, al contrario, no hicieron turismo, don Clever, no hicieron turismo, vinieron a trabajar, ¿sí? ¿Y esto es iniciativa de quién para que ellos lleguen acá? Bueno, eso es de ambas partes, evidentemente, porque nosotros hemos transmitido a la parte americana la prioridad que tiene para nosotros el tema, bueno, de la relación, ¿no? Que usted puede imaginar, la relación de la agenda bilateral entre Ecuador y Estados Unidos es muy nutrida y tiene muchos ángulos y evidentemente el tema del acuerdo comercial es muy importante. Y la composición de la delegación, usted que es perceptivo, don Clever, ya se ha dado cuenta, eran gente que tiene experiencia en el tema comercial sobre todo, que hacen parte de los comités claves para la eventual aprobación de un acuerdo comercial. Y ahí en el fondito de esos diálogos trataron un poco el tema narcotráfico, porque realmente por supuesto, es un tema importantísimo. Estuvo el tema narcotráfico y de otros riesgos transnacionales. Abordamos muy claramente el tema de la trata de personas, del coyoterismo, del impacto que tiene esta red transnacional delincuencial
que trafica con los sueños de nuestros compatriotas, don Clery, que eso, hacerles comprender, ¿no? Que la inmigración irregular o riesgosa, como se le llama ahora, es también víctima per se también de estos sistemas delincuenciales y obviamente que son redes también como las del narcotráfico, ¿no? Que hacen tanto daño. Y también decirle a que usted menciona esto, también se abordó, estuvo el almirante Donoso, el ministro de Defensa, también estuvo en la reunión de nosotros aquí en Cancillería, se abordaron temas de la relación y de la cooperación bilateral en temas de seguridad. Como ve, tratamos, como le digo, también los temas migratorios. Es decir, fue una cuestión muy, muy completa lo que nosotros tuvimos con la delegación americana. Pero resulta, doctor Montalvo, que este país es nuestro y que lo queremos mucho, es limitado económicamente también. ¿Habrá alguna ayuda? Recuerde usted que Estados Unidos daba una ayuda para combatir el narcotráfico hace años atrás. ¿Cómo estamos en ese orden? No, estamos en la línea, esto también se abordó, el regreso de la AID, usted sabe, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos ha vuelto al Ecuador, entonces ahí es una línea muy importante de contribución que brinda Estados Unidos en temas de desarrollo, en temas ambientales, en temas de desarrollo social, en temas de emprendimiento. Son muchos los sectores en los cuales están contribuyendo. En el tema, por ejemplo, también del tratamiento del refugio a través de las agencias de Naciones Unidas y obviamente también en el tema de defensa y seguridad está la cooperación que se brinda. Y todos esos aspectos fueron mencionados. Ellos, los congresistas norteamericanos, muy informados, estaban al tanto, o sea, ellos no llegaron también acá como usted dice, tampoco vinieron acá de paseo. El único paseo que hicieron es en los jardines de Cancillería, imagínense que es lo único. Ahí se empezaron a sacar fotos recién. Entonces eso le refleja. Y una cosa muy importante, que yo me permito, aprovecho sus micrófonos para resaltar, y ellos lo señalaron, es la primera visita que hace una delegación de congresistas de ese nivel después de la pandemia. Es la primera salida internacional que hace. Y es la primera en 3 años que hace senadores norteamericanos. Y lo han escogido a Ecuador. Y ahí viene el punto. ¿Por qué escogen a Ecuador? Porque ellos se dan cuenta de que la propuesta política y lo que representa el gobierno de Guillermo Lasso es una alternativa para la región en términos de identidad de libertades, que ofrece seguridad jurídica, que invita a la inversión, que trata de mostrarse abierto al mundo. Y entonces esto se alinea con los postulados que tiene la democracia americana. Además, eso es lo que se busca acá, también un respeto a las instituciones democráticas y eso ellos se han dado cuenta y por supuesto ellos quieren resaltar también esa identidad que existe. Y frente al escenario que como usted puede comprender, fue también tratado en las conversaciones de cuál es la evolución regional o potencial que puede tener. Es muy importante lo que un gobierno como el de Guillermo Lasso puede proponer y puede transmitir al mundo. Ahora, ¿qué expectativa debe crearse el sector productivo exportador en cuanto al tiempo que se piense que se van a aprobar estos acuerdos Claro, comerciales con México y con Estados Unidos? claro, el tema con México podemos abordarlo porque si bien se inscriben obviamente dentro de la dinámica de lo que es acuerdo comercial, tiene su propia particularidad. Pero con respecto a Estados Unidos, y ese fue un ofrecimiento directo de ellos, la extensión del sistema general de preferencias, que eso pasa necesariamente también por el Congreso, entonces nosotros por ese lado podríamos estar confiados que así va a ser, y así lo mencionaron ellos, y ya con respecto al acuerdo ya de libre comercio, eso puede ser una cuestión ya más prolongada, porque va a ser necesario ir afinando, ¿no? Las particularidades que tienen, como ellos mismos nos dijeron, las sensibilidades que existen ahora respecto a los acuerdos de libre comercio deben pasar también por la situación que tiene
la administración Biden. Por eso era tan importante que haya también senadores demócratas acá, y así lo manifestaron, que ha sido muy interesante. Uno de ellos me dijo ya en la parte de la reunión, me dijo, para nosotros ha sido muy interesante ver que nuestros colegas demócratas están también ya alineados a esto. O sea, fue muy auspicioso por ese lado. Con Doctor respecto... Montano, nos hemos extendido bastante y quiero agradecerle, pero antes, simplemente volver, pues, bueno. Te vamos a tener que volver entonces. Pues, mira, hay un hombre tan ocupado como usted. Vea, ¿qué pasa con el CIADI? Ya se suscribió, hemos regresado al CIADI, pero tenemos, como se dice, cuentas pendientes. Se habla de más o menos 10.000 millones de dólares que están en litigio, en arbitraje. Y esos casos, pues, ganaremos, los perderemos. Entonces, hay cierta preocupación en algunos sectores de la ciudadanía, particularmente los que andan informados. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, mire, primero que no todos los procesos de arbitraje son del CIADI. Hay algunos que han sido sustanciados de acuerdo con las normas del CIADI, a otros que no necesariamente. Luego hay que un poco desmitificar esto de que Ecuador pierde todos los arbitrajes. Eso tampoco es cierto. Eso sería interesante que usted trate con el Procurador General del Estado para que quien lleva la estadística y le podrá informar cuál es la realidad respecto a los arbitrajes. Y por otro, sí, evidentemente hay ciertos casos en que, igual que la negociación de los acuerdos comerciales, don Clever, que nosotros arrastramos situaciones ajenas primero y que no nos corresponden, pero que hay que asumir las consecuencias. Igual también en los procesos de arbitraje, usted sabe, la defensa que ha tenido el país no ha sido necesariamente la mejor, precisamente por posicionamientos que no fueron los más adecuados para defender los intereses del país, y que ahora nosotros estamos viendo las consecuencias. Pero precisamente la idea de un país serio es que tiene que honrar sus compromisos internacionales, y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, y como yo siempre digo, siempre pensando en los intereses del país. Toda política exterior tiene que pensar ante todo y sobre todo en los intereses del país, y hacer lo que más le conviene al país. Y eso tenemos que hacerlo. Lamentablemente, como usted menciona, hay una serie de fallos que han venido, entonces tenemos que ver, actuar con realidades y ser pragmáticos. Si hay una realidad, dentro de esa realidad encontrar la salida que sea más adecuada y conveniente para el país. Y en eso los negociadores ecuatorianos, que como sabe, eso no está en manos de Cancillería, pero nosotros desde el punto de vista político diplomático respaldamos a que se encuentre la mejor salida a ellos. Muy bien, señor canciller, la vamos a dejar ahí por el momento porque tenemos que hablar a futuro. Esto, ojalá algún día un acuerdo con Corea del Sur, por ejemplo. No, claro. Ojalá. Estamos abiertos, y así lo han manifestado con todos los países, y claro, pero también hay que ser en ese sentido también realistas, don Clever. Cuando los países accedan en los acuerdos hay dos partes, entonces tenemos que estar. La propuesta, el planteamiento del presidente Lasso ha sido muy claro, y estamos, como le indicaba hace un rato, precisamente este es un signo de la apertura que tiene este gobierno, es eso, la disponibilidad para llegar a entendimientos comerciales con todos los países del mundo. Ojalá sea posible. Doctor, muy agradecido por habernos dado este espacio. Creo que los oyentes de Huancavilca 830M y todas sus plataformas tecnológicas están bien informados. Tenemos un canciller muy abierto, muy explícito y muy dado. Y un poquito ahí de mexicano, que vivimos en México algún tiempo. No, soy ambateño, mi familia es de Ambato, entonces yo crecí con acento ambateño en mi familia, entonces eso es tal vez lo que usted vea. Sí. Ya. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Gracias por todo y feliz retorno para su familia. Sí, ojalá, pues deben estar tomando ya el avión, ojalá. Tienen un viaje largo, imagínense, desde Australia acá son días, así que esperemos que lleguen. Un abrazo, fuerte abrazo. Que le vaya muy bien.